Bienvenidos un día más a vuestro templo del salseo, el drama y la cotilla de alto standing. Agárrense que vienen curvas. Si el título os ha dejado con la mandíbula desencajada y el café derramado sobre la camisa, creedme, es solo un aperitivo de lo que tenemos preparado para hoy. La hoguera virtual está ardiendo, las redes sociales echan humo y los tabloides turcos están echando chispas. ¿El motivo? Una explosión de comentarios, críticas y acusaciones que han salpicado, ni más ni menos, que a dos de los nombres más sonados del panorama actoral otomano, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis queridos chismosos habéis leído bien. Nuestros amadísimos, aunque a veces un pelín controvertidos, protagonistas de Erkencicus están de nuevo en el centro de la tormenta mediática. Pero ojo, se trata de rumores de reconciliación, ni de un nuevo proyecto en común que nos haga suspirar. No. Esta vez, la bomba ha explotado por, redoble de tambores, por favor, un escote. Drama. Antes de que saquéis conclusiones apresuradas, antes de que os lancéis a comentar con el fervor de un hincha en un clásico, y antes de que me acuséis de clickbait permitidme que os ponga en contexto, que os revele todos los detalles jugosos de este culebrón digno de una telenovela de sobremesa. Pero antes de que desvelemos todos los secretos, tenemos que cumplir con la sagrada tradición de nuestro canal. Si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros a esta nuestra humilde guarida del salseo. Dadle al botoncito rojo. Activad la campanita para que no os perdáis ni una sola de nuestras exclusivas. Y uníos a esta maravillosa comunidad de amantes del drama. Prometo que no os arrepentiréis. Además, vuestro like y vuestra suscripción son el combustible que alimenta esta máquina de chismorreos. Con vuestro apoyo podemos seguir trayéndoos el mejor contenido. Ahora sí, sin más dilación, vamos a meternos de lleno en el barro. La génesis de este melodrama, como suele ocurrir en la era de Instagram y Twitter, reside en una simple, aparentemente inocente publicación. Demet Özdemir, nuestra inolvidable Sanemaidin, subió a su perfil una fotografía en la que lucía un vestido de infarto. Elegante y sofisticado con un corte impecable, y boila un escote que dejaba poco a la imaginación. Hasta aquí, todo dentro de la normalidad, ¿verdad? Demet es una mujer bellísima, dueña de una figura envidiable, y como cualquier ser humano con derecho a respirar, tiene la libertad absoluta de vestir como le venga en gana. ¡Que vivan las mujeres libres! Sin embargo, aquí es donde la trama se complica, donde la madeja empieza a enredarse. Estamos hablando de Demet Özdemir, una celebrity con millones de seguidores pendientes de cada uno de sus movimientos. Y lo que es más importante aún, estamos hablando de su historia de amor, tormentosa y mediática, con el mismísimo Can Yaman. Y ahí, mis queridos chismosos es donde se desató la tempestad. Al parecer, la dichosa fotografía de Demet provocó un tsunami de reacciones en el fandom turco, un verdadero terremoto de opiniones encontradas. Y lamentablemente no fue precisamente una ola de amor incondicional y admiración desmedida. Una legión de fans, especialmente aquellos que aún suspiran por una reconciliación entre Can y Demet, se lanzaron en tromba a criticar el outfit de la actriz. La tildaron de provocativa, de exhibicionista, de buscar desesperadamente atención mediática, e incluso de faltarle al respeto a, redoble de tambores, a Can Yaman. Agárrense a vuestras pelucas. Sí, habéis leído bien. Según estos fans, la imagen de Demet, mostrando un escote más generoso de lo habitual, era una afrenta directa a la figura de Can Yaman, una humillación pública que el pobre actor no merecía. Algunos llegaron a afirmar con una vehemencia digna de mejor causa, que Can, al contemplar la fotografía, se habría sentido traicionado, avergonzado y profundamente decepcionado. ¿Podéis creer semejante desatino? Pero, ¿dónde entra en escena el señor Yaman en todo este embrollo? ¿Cuál es su papel en este vodevil mediático? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, más sabrosa, más digna de un culebrón venezolano de los años 90. Según diversos medios de comunicación turcos, Can Yaman, al ser testigo de la controversia generada por la foto de Demet, habría montado en cólera. Al parecer, al actor no le sentó nada bien que su expareja se mostrara tan liberal, tan desinhibida, tan dueña de su cuerpo y de su imagen. Vamos, que se puso celoso como un adolescente enamorado.
Algunas fuentes, más o menos fiables, aseguran que Can Yaman llegó incluso a contactar directamente con Demet para reprocharle su actitud, para expresarle su malestar y su desaprobación. Aunque evidentemente esta información no está confirmada al 100%, y podría ser perfectamente fruto de la imaginación calenturienta de algún fanfic mal escrito. Lo que sí es un hecho irrefutable es que poco después de la publicación de la polémica fotografía, Can Yaman dejó de seguir a Demet Özdemir en Instagram. Un gesto que en el universo virtual de las redes sociales equivale a una declaración de guerra en toda regla. Un unfollow en toda la frente. La supuesta reacción de Can Yaman no hizo más que avivar el fuego, que echar gasolina a la hoguera de las vanidades. El fandom se polarizó aún más, dividiéndose en dos bandos irreconciliables, y la controversia alcanzó cotas estratosféricas. Por un lado, estaban los defensores a ultranza de Can Yaman argumentando que el actor tenía todo el derecho del mundo a sentirse molesto por la actitud provocativa de su expareja, que Demet debía tener más consideración con él y con su imagen pública. Por otro lado, se alzaba la voz de los partidarios de Demet, defendiendo a capa y espada su libertad para vestir como le plazca, para mostrar su cuerpo sin complejos y para no rendir cuentas a nadie, ni siquiera a un exnovio con ínfulas de macho alfa. Estos últimos además no dudaron en criticar duramente el machismo y la actitud posesiva que a su juicio evidenciaba la supuesta reacción de Can Yaman. Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión, en el quid de la polémica. ¿Tiene Can Yaman derecho a opinar sobre la forma de vestir de Demet Özdemir? ¿Tiene derecho a enfadarse, a sentirse celoso, a recriminárselo? ¿Tiene derecho a controlar, aunque sea sutilmente, la imagen pública de su expareja? La respuesta, en mi humilde opinión, es un rotundo, sonoro y contundente no. Demet Özdemir es una mujer adulta, independiente, exitosa y libre para tomar sus propias decisiones. Tiene todo el derecho del mundo a vestir como le venga en gana, a mostrar su cuerpo si así lo desea, a sentirse sexy y segura de sí misma, y a no rendir cuentas a absolutamente nadie. Y mucho menos a un exnovio por muy guapo y famoso que sea. La actitud de Can Yaman, si es que realmente existió tal como se ha descrito, es completamente inaceptable y refleja una mentalidad machista, retrógrada y posesiva que, por desgracia, sigue muy presente en nuestra sociedad. Pero, ojo, que la cosa no acaba aquí. La polémica del escote de Demet ha servido, una vez más, para reabrir un debate mucho más profundo y relevante sobre la imagen de la mujer en la televisión, en el cine y en el mundo del espectáculo en general. ¿Se espera acaso que las actrices se comporten de una determinada manera? ¿Se les exige que sean recatadas, discretas y comedidas para no provocar a los hombres? ¿Se les juzga más duramente que a los hombres por su apariencia física, por su forma de vestir, por su manera de expresarse? La respuesta a todas estas preguntas es lamentablemente un sí rotundo. Las actrices y las mujeres en general siguen siendo objeto de un escrutinio mucho más intenso y despiadado que los hombres. Se les exige que sean bellas, delgadas, jóvenes, exitosas, simpáticas, inteligentes, y además que se comporten de una manera adecuada, que no se salgan del molde, que no desafíen las normas establecidas. Si osan hacerlo, si se atreven a mostrarse tal como son, sin complejos ni tapujos, son inmediatamente criticadas, juzgadas y, en muchos casos, vilipendiadas. Por eso es tan importante que apoyemos a mujeres como Demet Özdemir, que se atreven a desafiar los estereotipos, que se niegan a ser encasilladas y que se muestran tal como son, sin importar lo que digan los demás. Es fundamental que defendamos su derecho a vestir como quieran, a expresarse libremente, a mostrar su cuerpo sin complejos y a no ser juzgadas por su apariencia física. Es crucial que les brindemos nuestro apoyo incondicional y que les hagamos saber que no están solas en esta lucha. Y por supuesto, es igualmente importante que denunciemos actitudes como la de Can Yaman, que reflejan una mentalidad machista y posesiva que no tiene cabida en el siglo XXI. Las mujeres no son objetos, no son propiedad de nadie, no tienen que rendir cuentas a nadie por sus decisiones y no están obligadas a complacer las expectativas de los demás. En definitiva, la polémica del escote de Demet Özdemir es mucho más que una simple disputa entre dos exnovios famosos. Es un reflejo de los prejuicios, los estereotipos y las desigualdades que aún persisten en nuestra sociedad con respecto a la imagen de la mujer. Y es una llamada a la acción para que sigamos luchando por la igualdad, el respeto y la libertad de todas las personas, independientemente de su género. Así que, mis queridos chismosos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado,
que os haya entretenido, que os haya hecho reflexionar y sobre todo, que os haya encendido la llama de la indignación. Hemos visto cómo una simple fotografía con un escote ha desatado una auténtica tormenta mediática, involucrando a Can Yaman, a los fans y a un debate mucho más profundo sobre la imagen de la mujer en el mundo del espectáculo. Hemos reafirmado la importancia de apoyar la libertad de las mujeres para vestir como quieran, para expresarse libremente y para tomar sus propias decisiones. Y hemos denunciado una vez más cualquier actitud machista, posesiva y controladora que pretenda limitar su libertad y su autonomía. Ahora, como siempre, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo este asunto? ¿Creéis que Can Yaman tiene derecho a enfadarse por la forma de vestir de Demet Özdemir? ¿Creéis que se está juzgando a Demet de forma injusta? ¿Pensáis que los fans se extralimitan al opinar sobre la vida personal de los famosos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y saber vuestra perspectiva. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais un montón. Y recordad, aquí os espero siempre con los mejores chismecitos, dramas y salseos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis amores. Besitos explosivos. Y recordad, la libertad de las mujeres no se negocia, se defiende. Ciao, ciao.